otro aspecto. Ahí es cuestión de lo que hablábamos la vez pasada, del tema de la corrupción, que yo espero eso se supere, se vaya superando, o no exista, o si existe no se repita más, o si ha existido antes, que ahora se den cuenta que ya no es tiempo, porque precisamente hay la cultura de la transparencia y todo lo demás. Yo no estoy acusando a nadie, porque luego me van a decir que dónde están las pruebas, etcétera. No, supuestamente, vamos a hablar en supuestos, pero lo menos que puedo hacer yo aquí es entrar en la discusión política que le estoy hablando, para que usted me ubique en una de las extremas y que me saquen un titular diciendo que yo estoy unido en este discurso. No, yo estoy solamente hablando en este sentido, que insisto, en defensa de los más pobres, de los más necesitados, porque esa es la filosofía de toda carga tributaria, que se revise y que se revise la evasión de impuestos y bueno, y todas las formas de impuestos que pueden haber. Yo no soy un especialista, un técnico en la materia, pero los hay, etcétera. Y no en forma del IVA, porque es injusto el impuesto del IVA, y eso no lo digo yo, eso es evidente. Y si van a cargarle más al IVA, seguimos con la misma injusticia. No es así. Entonces, pero lo otro que usted me quiera decir, pero ¿y qué uso están haciendo? Yo no soy fiscalizador de bienes, ni públicos ni privados, pero hay las leyes. Allí las leyes tienen que operarse, entiendo yo. Y si es necesario revisar las leyes, pues también hay que hacerlo. Pero ahora la discusión, me parece, es sobre el impuesto, y yo he levantado la voz porque me parece necesario, justo, que no se grave más a la parte consumidora pobre, a los pobres, para que sin ninguna excepción todas las transacciones que se hagan en materia de telefonía, en materia de televisión, vengan grabadas cada una con el 10%, me parece que de esa manera golpeamos a las personas más pobres, que deberían estar exentas y beneficiadas de los impuestos. Buenos días, monseñor Rigoberto Escalante, de la cadena Mi Gente. Buenos días también a don Alejandro. Quizás tomando en consideración la doctrina social de la Iglesia, en la Asamblea Legislativa dentro de poco entrará a discusión las reformas de pensiones. Ya el intendente de pensiones, ingeniero Ricardo Perdomo, dijo que se están tomando 4 ejes principales para estas reformas, entre ellos la sostenibilidad en el tiempo y favorecer a todos aquellos que nunca han cotizado al sistema de pensiones en el país. Quizás conocer un poco cuál es la lectura de la Iglesia en cuanto a estas reformas, pues que dentro de poco la Asamblea Legislativa realizará. Y la segunda es que va siempre concatenada con el mismo sistema, es que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, también dijo el intendente de pensiones, que ya entró en saldo rojo, y por ende dijo también el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, que le están pidiendo al gobierno para que les ayude con un refuerzo presupuestario para finalizar el año 2015 en su gestión. Conocer también la lectura de la Iglesia Católica, digo, con base a la doctrina social de la misma, en cuanto a estos 2 puntos. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a usted por su pregunta. Vea, nosotros lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que en el tema de pensiones es un tema de justicia también, justicia social. Y nosotros siempre vamos a estar en favor de los pensionados. Aquí no es secreto para nadie que lo que un pensionado recibe es muy poco, demasiado poco, diría yo, en términos de justicia social, de justicia tributiva, de justicia salarial, que no trabaja, sí, pero ha trabajado toda su vida, y no de hoy, sino que de décadas, de siempre. Tenemos una deuda social en favor de nuestros trabajadores jubilados y también las personas que no reciben ningún
ningún beneficio, ninguna pensión. Todo esto tiene que revisarse y por supuesto que tiene que mejorarse y que se discute en la Asamblea, enhorabuena y para bienes. El peligro es que en vez de mejorar la condición ya precaria de los pensionados, se vulnere más sus derechos. El fondo de los pensionados debería ganar buenos intereses a favor suyo y no se puede quitar a los pensionados sus beneficios y sus fondos. Yo no soy de nuevo técnico en la materia, no estoy informado exactamente en las propuestas que se están haciendo, pero sí puedo decirle que nuestro interés es que se respete y no solo se respete, sino que se favorezca a los pensionados, y de tal manera que cada vez sea más digno el salario que reciben. Tienen derecho. Fíjese que el dinero, todos sabemos, se devalúa y con el paso del tiempo, y esa es la razón por la que van aumentándose los salarios. A ellos no, nunca se les aumenta su pensión. Eso tampoco es justo. Aumentarles la edad también es injusto. Los que ya tienen 60 años, que se jubilen a los 90. No es así. Entonces, nada, yo diría de que, y lo decimos con todo respeto a las iniciativas, incluso había que revisar en tiempos anteriores qué trato se les ha dado, como ya dije, para que se corrija y que demos el mejor trato a nuestros pensionados. Nos debemos a ellos, han dado su vida trabajando. Y pues la segunda pregunta va en la misma sintonía, Habrá que buscar recursos de otra forma, pero no quitándoles a los pensionados, porque no es justo. Es natural es lógico que se necesiten fondos, como decíamos hace un momento, pero los pensionados deberíamos favorecerlos y no desfavorecerlos. Buenos días, José Luis, buenos días, Alejandro. Roberto Valencia, del Faro. Una pregunta muy puntual. Anoche curioseaba en el proyecto Escolas Ocurrentes del Papa Francisco, y la verdad es que en la filosofía ahí plasmada había, a mí me sonaron muchas similitudes con el proyecto de Forever. Ese programa que se concibió en Roma, la pregunta que me hice yo anoche, que ahora le planteo a usted, ¿qué tanto hay de la filosofía Forever, de la cultura de la integración que Forever ha implementado en unas colonias de Soyapango, en ese programa papal? O si fue estricta casualidad que en Roma y en Soyapango se concibieron prácticamente a la par programas similares en espíritu, porque se apela a la cultura de la integración, se pone la escuela como centro, como motor de cambio, se apela al deporte, pero no digamos como elemento, a la cultura. Es decir, vi muchas similitudes entre lo que leí en la página oficial de Escolas Ocurrentes y la filosofía de Goodman, y me gustaría saber si hubo algún tipo de comunicación, si aquel programa que es de ámbito mundial mamó algo de lo que en Soyapango se está ejecutando desde hace algunos años. Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que don Alejandro Goodman puede contestar mejor a su pregunta, pero yo voy a decir, ya que tengo el micrófono, lo que yo pienso. Yo creo que no ha habido en el inicio ningún contacto, ninguna dependencia, me corrija el señor Goodman, pero me parece que ni se conocían, ellos siendo argentinos ambos, no se conocían con el Papa, no había ninguna amistad, ningún contacto. No es que Forever dependa de alguna forma de las escuelas del Papa, no. Sin embargo, yo sí pienso que Dios pone su mano, Dios inspira, y que las cosas se conectan más allá de lo que nosotros quizá manejamos o queremos o intentamos. Dios sabe llevar las cosas para bien. Y entonces
ciertamente están conectadas y hay también lo que se llama un poquito de eso, cosas de telepatía y no sé cuántas cosas más, que yo diría que a lo mejor en el inconsciente, viniendo del mismo país, estaban haciendo las mismas cosas. Yo le pregunté eso a don Alejandro cuando lo conocí hace quizás como 6 meses o un poco más, y la misma pregunta suya, y me pareció entenderle que no, pero que él lo ha llevado a cabo en distintos países, no es que solo aquí, y ahora aquí, y pues ciertamente se hizo ese contacto con el Papa, lo visitó al Papa, y también aquel niño de la campanera que habló con el Papa y todo lo demás. Nosotros como iglesia vemos lo que usted ha dicho, la coincidencia. Además, yo sinceramente pienso que lo que Forever está haciendo vale la pena, no porque lo haga Forever, sino porque nos ofrece una plataforma en la que todos nos podamos unir y que por allí deberíamos ir, puesto que es un problema nacional, multifactorial, donde todos deberíamos participar y participar con dignidad, como él lo ha dicho, para que haya un verdadero desarrollo. Yo sé que no es con dinero, quizás haga otro enfoque cuando se preguntaba el dinero. Yo sé que no es con dinero que se resuelve la violencia, pero sí es necesario desarrollar esas zonas que son más pobres y donde hay que decir, ha habido olvido de parte de la sociedad, ha habido marginación, ha habido inequidad y sigue existiendo, y eso debe desaparecer. Todos somos hermanos, todos somos dignos, y entonces no es lo único, pero cuando hayan programas y espacios, hospitales, escuelas y todo lo demás, entonces digo yo, automáticamente la violencia va a bajar y va a desaparecer. Pero repito, yo quisiera que sea don Alejandro el que nos conteste, porque a lo mejor yo estoy equivocado. Bajo ningún concepto, no, lo explicó muy bien, solo voy a extenderme un poco. Cuando nosotros empezamos aquí, el Papa no era Papa. Son 12 años ya. La cultura de la integración la fuimos gestando desde hace 5, tampoco era Papa. Y yo no sabía de la existencia de José María del Corral y Enrique Palmeiro, que son los 2 directores de escuelas. De hecho, cuando ellos vinieron aquí se enamoraron de lo que se estaba haciendo, de la cultura de la integración. Y de hecho, tuvimos una larga conversación con José María del Corral en un restaurante una noche, porque él me proponía la cultura del encuentro para lo que estaban haciendo, que es bastante diferente, por cierto, si bien tiene algunas aristas en común, es bastante diferente, y la cultura de la integración. Yo creo que la cultura de la integración es hartamente superior y exige un compromiso real, va mucho más allá, es una forma de vida entre unos y otros. El encuentro es hasta, como me parece, un poco ambiguo, ¿no? Entonces me parece que habría que profundizarlo un poco realmente. Ese encuentro, ¿hasta dónde me juego, no? La integración es como que realmente necesita de uno entregarse, reconocer en el otro y construir con el otro. Es por eso que el mismo Papa abrazó esa conceptualización de las cosas, me parece. Si bien es sumamente válido ni hablar, ¿no? Yo tengo una admiración profunda por el Papa, además está decirlo, creo que lo he dicho en infinitas oportunidades. Y se lo dice un hombre que no es católico, además, ¿no? O sea que todo mi respeto y mi admiración para el Papa, para otro gran amigo, Monseñor José Luis Escobar Alas, que no hay que ser católico para admirar a la gente, o de una determinada religión para respetar a los otros. En relación a lo de escuelas, el Papa propone un encuentro entre escuelas, digamos, para simbolizar lo que es la cultura del encuentro, o lo que está haciendo escuelas, mejor dicho. Es encuentro entre escuelas. El otro día hizo una entre una escuela de Cuba y una escuela de Estados Unidos. Y hablan un poco y se comentan cosas.
Nosotros tenemos una visión un poco distinta, digamos. Podríamos profundizarlo mucho, pero un poco distinta. Muy válido, y tanto José María como Enrique se fueron de aquí con la idea de que este era el camino. Lo que pasa es que hay que trabajar muy profundamente para construir esto. No puede hacerlo una institución, ni siquiera puede hacerlo el Papa. Son los ciudadanos, las instituciones, los gobiernos, quienes pueden construir esto. Buenos días, Monseñor Don Alejandro. Cecilia Ortiz, de la Prensa Gráfica. Mi pregunta es si a raíz de las visitas que Monseñor ha hecho a las comunidades junto a usted, Don Alejandro, podemos esperar un proyecto concreto con el respaldo de la Iglesia Católica en las comunidades de Soyapango. ¿Quién va a contestar? Sí. Primero quisiera reiterar que fue valiosísimo el tener a Monseñor acompañándonos hace ya unos cuantos meses por allí. Poder charlar con esos jóvenes creo que siempre es enriquecedor y es revitalizador. Y con esas madres, y conocer dónde viven, conocer a las chicas del ISNA, por ejemplo. Fue importante para ellas, muy importante para Monseñor. Segundo, que Monseñor gentilmente me ha invitado en estos días a poder contarles a los obispos acerca de esta cultura de la integración. Para mí es un enorme paso adelante, gigante, la humildad que tiene este hombre en abrirnos las puertas de su casa. Yo creo que no es común encontrar a aquellos hombres que son los líderes de instituciones pero tan importantes y que tienen esa posibilidad de transformación, de tener esta virtud. Que los líderes de las instituciones más importantes de un país sean capaces de tener humildad, pero humildad profunda, no humildad demagoga. Es un mérito extraordinario, y eso es lo que ha mostrado Monseñor, no solo desde el acompañarnos, sino el brindarnos esta oportunidad magnífica, el abrirnos las puertas de su casa para contarle a los obispos, para, si Dios quiere, ir aterrizando un poco todo ese mensaje y a ver de qué manera podemos acercar a la Iglesia un poco más en esta cultura de la integración, que creo que va a ser muy pero muy beneficiosa para los habitantes no solo de Soyapango, sino para todo el país, porque esto no se reduce a donde nosotros estamos. No podemos ver esto, ni lo vemos nosotros, ni esperamos que lo vean los demás de esa manera. Buenos días, Edmi Velázquez, del Diario de Hoy. Yo quiero retomar el tema de las pensiones, Monseñor, con respecto a que, si bien usted menciona de que actualmente, que ustedes están en contra de que a las personas se le dé una pensión menos de lo que ha trabajado, que es injusto cuando se habla, digamos, de esos montos, por así decirlo. ¿Qué opina usted con respecto también a la propuesta que se conoce ahora del Ministerio de Hacienda, que es que parte de estos fondos que estamos cotizando todos los empleados